Bueno, Memento es una película de Christopher Nolan del año 2000. Es una película muy interesante, no tanto o además de por su valor narrativo y por su creatividad, sino porque realiza una reflexión muy valiosa de un aspecto de la neurociencia que todavía es desconocido y que es muy interesante, que es cómo guardamos los recuerdos. Christopher Nolan es un director muy reconocido en Estados Unidos y consigue hacer algo que no muchas veces se consigue en el cine, que es hacer una reflexión sobre un problema científico desde una mirada diferente, desde la mirada del arte, del cine y del artista. ¿Qué sucede en Memento? Pues en Memento, Leonard Shelby, que es el protagonista, sufre un ataque, le agreden y además es un ataque en el que además su mujer muere y él lo presencia su muerte, y a partir de ahí sufre un trastorno que se denomina amnesia anterógrada. ¿De qué se trata? Se trata de que la persona que sufre este trastorno es incapaz de formar nuevos recuerdos. Y eso es un problema muy grande, porque ¿qué sucede? Nuestra realidad la construimos a partir de las vivencias y a partir del filtrado de los recuerdos de esas vivencias. Si de repente no podemos grabar esas vivencias, tenemos un problema. ¿Cómo construye Leonard Shelby su realidad? Bueno, pues la construye a partir de, digamos, herramientas externas que intentan sustituir la función biológica de la región que ha sido lesionada, ¿no? Y eso lo hace pues a partir de escribirse notitas, sacar fotos con una Polaroid, que va sacando cada ratito, va sacando una foto con la Polaroid y va escribiendo debajo una pequeña anotación. Yo os reto a que intentéis reconstruir vuestra realidad a partir de notas o de fotos que hayáis escrito hace tiempo, ¿vale? O que hayáis tomado hace tiempo. Intentad ver a ver qué tipo de realidad conseguís. Bueno, lo que hace la peli es muy chulo, porque lo que hace es mostrarte cómo esa realidad fragmentada, imperfecta, que va construyendo Leonard Shelby, realmente tiene bastante poco que ver con la realidad que tú estás viendo, porque se te muestra en la película. La película además está realizada de una forma muy interesante, porque está construida hacia atrás, va de atrás adelante. Empezamos por el final y además intenta introducir o imbuir al espectador el desasosiego y la intranquilidad de no entender. ¿Cómo lo consigue? Pues haciendo que los fragmentos de la película se divide en pequeños fragmentos de 10-15 minutos, que es lo que tardan los recuerdos de Leonard Shelby en desaparecer, en evaporarse. Entonces, claro, tú estás siendo de alguna manera Leonard Shelby, pero como tú sí que guardas los recuerdos, vas viendo cómo está, digamos, malinterpretando muchas cosas, cambiando otras, y claro, se deja además influir por lo que le van diciendo los otros protagonistas. Desde el punto de vista biológico, la película tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? De hecho, en este momento todavía no sabemos cuáles son los códigos moleculares, ni siquiera celulares, que se encargan de ese engramado de los recuerdos, de ese grabado de los recuerdos. Pero la película está analizando qué se produce cuando esas regiones se lesionan. Y eso es interesante. De hecho, hay un Memento real, en la vida real, solo que no se llamaba Leonard Shelby, se llamaba Henry Molaison. Henry Molaison era un chico que a los 27 años tuvo que someterse a una operación porque padecía una epilepsia incurable e intratable médicamente. Entonces, bueno, pues sufría constantes ataques epilépticos y para que el hombre pudiera sobrevivir se le extirparon los focos de la epilepsia, es decir, las zonas del cerebro que eran responsables de que se produjeran esas convulsiones. Entonces, claro, el cirujano, con su mejor intención, extirpó toda esa zona. El problema es que esa zona precisamente era la zona que se encarga de guardar los nuevos recuerdos. Y Molaison estuvo durante todos los años de su vida después de la operación
en una situación en la que solamente vivía el presente o un pasado muy antiguo, pero no era capaz de construir una realidad a partir de lo que le iba sucediendo. Entonces, por ejemplo, le pasaba que cada vez que entraban los doctores que le llevaban tratando 50 años, les saludaba como si no les conociera de nada. En cambio, podía ir aprendiendo tareas a pesar de que no se acordaba de que las había aprendido. Podía, por ejemplo, aprender a reseguir una figura o hacer una tarea motora de otro tipo. Y cuando le decían, ¿usted alguna vez ha hecho esta tarea? Él decía, no, yo nunca, y la llevaba haciendo pues 2 meses, ¿no? Pero él no era consciente de ello. ¿Y por qué sucede esto? ¿Qué pasa con Henri Molaison? ¿Qué pasa con Leonard Shelby? Pues lo que les pasa es que tienen una alteración en una región del cerebro que se denomina hipocampo. El hipocampo forma parte de un sistema que se llama sistema límbico y que se encarga de los recuerdos, de las emociones y de algunos otros tipos de memoria. La memoria en concreto que pierde Leonard Shelby es la memoria declarativa, es una memoria que te permite acordarte de episodios de tu vida. Entonces, cuando se lesiona el hipocampo, lo que sucede es que la capacidad de adquirir la información desde fuera y guardarla desaparece. Pero fijaos que el tiempo de evaporación de los recuerdos de Leonard Shelby no es inmediato, él va perdiendo, o sea, le duran un cierto momento, tiene un cierto almacén de memoria inmediata, puede seguir una conversación, ¿de acuerdo? Y sin embargo después, ¡pum!, eso se pierde. Eso es un poco también lo que sucede cuando hablamos de cómo guardan los recuerdos el hipocampo, ¿no? Hay primero un proceso de adquisición de la información y después hay un progresivo cambio de las estructuras celulares que son las que van a conseguir que esa información que se ha adquirido se mantenga en ese circuito. Eso no entendemos todavía muy bien en neurociencia cómo sucede, pero la película refleja muy bien la diferencia entre esos dos procesos. A pesar de ello, la película se basa en una teoría, en una hipótesis que se denomina el wetware. ¿Eso a qué se refiere? Pues se refiere a que se propuso hace tiempo, ahora sabemos que las cosas son un poco más complejas, pero se propuso que nuestro cerebro es como si tuviera un hardware, que serían las neuronas, las moléculas, las estructuras, y un software, que sería esa mente, ¿no? Esa dicotomía mente-cerebro. Bueno, eso no es del todo cierto, y todo está imbricado, y lo mismo que hay una emergencia de procesos, es decir, evidentemente del circuito surge la función, pero también hay una inmergencia en el sentido de que la propia función cambia el circuito. Pero aquí la idea de la película es que como se ha, digamos, destruido el hardware, se han borrado, como si fuera de un disco duro, los recuerdos. Esa parte es quizá la menos real, porque de hecho en este momento sabemos que las cosas no funcionan exactamente así. En conjunto, yo diría que es una película que a mí me parece muy interesante y que aporta a la neurociencia una visión un tanto diferente del problema, de una forma bastante sólida científicamente. Y yo diría que como reflexión personal, a mí me parecería muy interesante que todos vosotros, ahora cuando vayáis a casa, intentaseis hacer la reconstrucción de vuestra realidad como la hizo Leonard Shelby, a partir de tomar fotos, hacer pequeñas anotaciones. Cuando llevéis un par de días haciéndolo, recoged todas esas anotaciones y todas esas fotos e intentad ver si por sí mismas constituyen un recuerdo lo suficientemente sólido como para construir vuestra realidad.